La muestra Toledo B presenta una amplia gama de bienes que el artista Francisco Toledo ha diseñado durante varias décadas. ¿Qué onda a todos? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un video más. El día de hoy me encuentro en el Museo Nacional de Culturas Populares y bueno, existen varias exposiciones temporales que están de visita, que están de paso y por supuesto no me las podía perder. Antes les recuerdo que si no están suscritos al canal, se suscriban y por supuesto le den like a este video si es que les gusta. Acompáñenme a conocerlas. Las exposiciones permanentes no existen en el Museo Nacional de Culturas Populares, pues su fin es fomentar la participación de distintos creadores, así como diversas expresiones culturales de cualquier sector popular del país. Una puerta abierta a la diversidad cultural. Esta sala está dedicada a Olegario Hernández, quien promueve el desarrollo del labrado en el fruto del árbol de jícaro, como podemos ver en esta pieza. Y bueno, parte principal de esta obra son las jícaras, que tienen elementos florales y también a animales en peligro de extinción, porque Olegario en su obra justamente aborda la problemática de la explotación de la flora y la fauna en los territorios que ocupan las comunidades indígenas. En la muestra también se observan grabados en metal sobre papel que abordan este tema. Además, el artista promueve con su obra el consumo de bebidas en jícaras, como se hacía en la época prehispánica, lo cual ayudaría a erradicar el exceso de plásticos y las graves consecuencias que trae para con el medio ambiente. Su obra es tan original que ha llamado la atención nacional e internacional. Además, ha instaurado talleres en donde enseña este oficio, con el fin de mantenerlo como una de las principales actividades artesanales y económicas de distintas comunidades. En esta sala se realiza un homenaje al autor mexicano Carlos Chávez a 120 años de su nacimiento. Él fue director de la Orquesta Sinfónica de México, del Conservatorio Nacional y el primer director del Instituto Nacional de Bellas Artes. A pesar de que no existen registros de melodías prehispánicas o ejecución de instrumentos de aquellos tiempos, Chávez se basó en evidencias arqueológicas, imágenes de códices y descripciones en crónicas españolas para lograr formular composiciones y sinfonías que hasta la fecha forman parte de nuestro lenguaje musical nacional. Aquí se encuentra parte de su colección de instrumentos con inspiración precolombina que fue facturada entre 1930 y 1950. Entre los instrumentos que se encuentran se pueden apreciar maracas, flautas, tambores y cuernos. Francisco Toledo murió el 5 de septiembre del 2019, pero parte de su legado aún vive en el Museo Nacional de las Culturas Populares. La muestra Toledo B presenta una gama de bienes que el artista Francisco Toledo ha diseñado durante varias décadas. Entre estos bienes se encuentran bocetos, prototipos, piezas únicas y hasta objetos de la vida cotidiana que le han servido de inspiración. Mi visita la realicé un día antes de su fallecimiento,
Al conocer su obra y sentirlo tan cercano, jamás imaginé que en unas horas el talentoso mexicano abandonaría este mundo. Para Francisco Toledo no existen límites, pues ha logrado la fusión de distintos campos de conocimiento con la creación artística. Los materiales no eran limitante para el artista. Lo mismo podía trabajar con metal o madera que con papel o textil, siempre inspirado en nuestra herencia cultural. Y lo fascinante de la obra de Francisco Toledo es que abarca áreas tan distintas entre sí como la ecología, la arquitectura, el juego, el diseño y artes visuales. Además de ser considerado el artista más importante de Oaxaca, el originario de Juchitán era un activista, encargado de reconocer la belleza de sus tierras y apoyarlas incondicionalmente. Ahora, su mente, imaginación y pensamientos quedan plasmados por siempre en estas obras, dignas representantes del talento mexicano. Una realidad es que el trabajo de Toledo iba de la mano de comunidades y maestros artesanos. La muestra Joyería en Papel también se le debe al artista, ya que él invitó a Keith Slemons, una joyera estadounidense, a diseñar piezas que pudieran reproducir miembros de la cooperativa Arte Papel Vista Hermosa. En lo personal, esta es una de mis muestras favoritas. Todo lo que vemos aquí, toda esta joyería ha sido elaborada con papel doblado o con papel plegado. Todo proviene de una cooperativa que se encuentra en Oaxaca y la verdad está increíble, es un trabajo fascinante. Además de regalar sus diseños, Slemons otorgó al taller la libertad de modificar colores y poner precio a las piezas. Esto fue el Museo Nacional de Culturas Populares, la verdad está increíble y ahí les va la buena noticia. Por todo lo que visitamos, por todo lo que recorrimos el día de hoy, el acceso cuesta solo 15 pesos, imagínense. La verdad es una oferta que no se puede rechazar. Los domingos, como pasa en casi todos los museos de nuestro país, el acceso es gratuito y bueno, aprovecho para recordarles los horarios. El museo está abierto de martes a domingo, de martes a jueves en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde y de viernes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Así que no hay pretexto, vengan a conocerlo y vengan a visitar estas maravillosas exposiciones. Ya saben que si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos los comentarios. Hasta la próxima.